La niña de mis sueños. Escrito por Pecas T.G. Narrado por Andy Graham para el canal Terry Fix con la autorización previa de su autora. Capítulo 41. El sueño de Candice fue tranquilo. Sin embargo, cuando la lluvia dejaba de caer al fin y la madrugada se aproximaba veloz, despertó a medias por unos momentos, en lo que no tardó en recordar la maravillosa experiencia vivida con el Lord y anheló su contacto cálido. En su sopor buscó a tientas por la cama amplia. Al percatarse de que estaba sola y que al otro lado, donde se suponía debía estar su recién estrenado amante, estaba frío, despertó del todo y se incorporó. Se talló los ojos desconcertada y con una creciente angustia oprimiéndole la garganta. Lo buscó por la habitación oscura. Las velas se hallaban apagadas y solo el hogar proporcionaba una anaranjada luz. Sin embargo, Terrence no se encontraba ahí. Repentinamente desconsolada, se pasó las manos por el enredado cabello y se dio cuenta de que ya no estaba, sino que vestía una camisa perfumada de aquel hombre. ¿Acaso lo había imaginado todo? Se preguntó con pesar, con un profundo dolor en su pecho. No obstante, la aguda molestia entre sus le recordó que había otorgado su virtud en un apasionado encuentro, y quien la tomó no se encontraba con ella. ¿Se trataba de un juego? ¿Realmente él fingió toda esa preocupación solo con el vil propósito de plantar en ella y poseer su cuerpo? Se aferró a las mantas que cubrían y negó, destrozada. Trató de justificar su ausencia. Pensó en que tal vez había ido a buscar algo. Terrence se portó tan gentil con ella que no podía creer que se hubiera tratado de una treta. Además, si lo pensaba bien, fue ella misma quien lo buscó, quien lo provocó. Antes de sumirse en el desconsuelo que lo destruía, sus cálidos pensamientos, y convertía lo anterior en una experiencia terrible, se obligó a respirar profundo y a aguardar por una señal. Quizás él no tardaría en aparecer por la puerta. Se lo dijo tantas veces durante horas que apenas notó que las lágrimas se acumulaban en sus ojos al notar que amanecía y él no regresaba. Se sentía tan miserable, y como una mujerzuela al encontrarse a solas en la cama del Lord. Ella había creído que se quedaría a su lado, que al despertar que podría besar sus labios y tener fe en el futuro. Pensó que sería diferente a una vulgar amante, que significaba algo más que una yegua de cría para Terrence. Sus acciones de la noche anterior le habían dado esa impresión. Sin embargo, Candice había olvidado algo fundamental. Lord Granchester era un seductor empedernido. No había mujer que se le resistiera, y la joven había comprobado sus dotes en carne propia. ¿Por qué?, se preguntó con un nudo en la garganta. ¿Por qué se había dejado llevar? ¿Por qué tenía que amarlo tanto y por qué tenía que doler de esta manera? Sus sueños de jovencita se destruyeron tan deprisa como fueron creados, y la sensación de vacío en su interior era insoportable. La desdicha desgastó su alma y antes de que pudiera evitarlo se encontró sollozando contra sus manos, repitiendo todo el tiempo la misma pregunta. ¿Por qué? Al cabo de una hora allí, llorando en la habitación fría, se secó el rostro y respiró profundo. Alzó la barbilla. Debía superar esto. Rezar por no quedar embarazada, porque pese a su deseo propio de tener un hijo, no estaba segura de querer quedarse al lado del Lord. Dudaba de poder seguir el papel de amante abandonada después de satisfacer al señor. Eso no era para ella. Aunque si lo pensaba bien, la joven tampoco lo había pasado mal. Ese tipo de reflexión ocupó su mente mientras buscaba su modesto camisón y prenda interior. Le molestaba el dolor sordo al caminar, porque le recordaba lo fácil que se lo había puesto y lo que más le irritaba era el no sentir arrepentimiento alguno. Supuso que no podía tenerlo todo,
y de manera enfurruñada recogió las sábanas de la cama de Terrence, que probaba su pureza hasta la anterior noche, y abandonó la recámara del Lord. Anduvo con pies ligeros hasta su habitación y ocupó el agua del día anterior para asearse. No se tardó en escoger una prenda al azar y atar su cabello firmemente. No veía rastro en su rostro de lo mal que se sentía por dentro, de modo que bajó hasta el primer piso. Pese a ser muy temprano, ya había movimiento y la rubia procuró ser muy cordial, fingir una alegría que no sentía. Se alivió mucho al encontrarse afuera, con el olor a tierra mojada y el viento aún fresco contra su cara sin expresión. Caminó con cierta dificultad hasta el lavadero y llenó de agua un espacio, murmurándose mil ofensas, y a él también. No era justo que hiciera eso. No tenía que irse sin dar una explicación. Pensar en Terrence la lastimaba y amenazaba con devolverla al estado vulnerable en donde solo quería llorar. Dejó las sábanas a remojar y fue por la lejía para empezar a tallar. Prefería mantenerse ocupada que pensando. Sin embargo, no contaba con que tendría compañía. ¿Tú no estabas enferma y guardando reposo en cama?, oyó el tono burlesco de Gley, y se sorbió la nariz antes de dirigirle un fugaz vistazo. Ya estoy bien, respondió de mala gana, y le ruego que me deje en paz. Sin quererlo, la expresión neutral se le descompuso y sintió que le temblaba el mentón. Se odió por ser tan débil y odió aún más el gran dolor que le embargaba. Ella había esperado cariño luego de entregarse a Terrence, no soledad, no abandono, no que la tratara como una vil servidora. ¿Qué ocurre? La voz de la anciana fue más suave que nunca y aquello no fue bueno para la rubia que perdió la batalla. La mujer cogió la sábana que la joven lavaba y observó la mancha. No tardó en comprender las lágrimas de Candice. «Ay, pequeña», susurró con voz áspera antes de abrazarla torpemente. La pobre chica se deshizo en un llanto silencioso, aferrándose con fuerzas a la viejecilla que le palmeaba la espalda. ¿Te forzó?, interrogó con voz severa y Candice se apresuró en negar. Había sido el mejor momento de su vida y eso solo la hacía sentir más triste, porque lo siguiente a eso le destrozó el corazón. Sue guardó silencio unos segundos, en lo que el llanto de la joven se calmaba. «Ven conmigo. Aquí hace frío y si te mejoraste hace poco es mejor que te cuides». No tan sorprendida como quisiese, Candice se dejó guiar por la anciana. No sabía cuándo tardaría en sanar, pero por el momento la congoja era el menú del día. Justo en el frente las flores rebosaban, saliéndose de los maceteros, llenando de vida el lugar. Los colores eran chillones y Candice se imaginó que su aroma debería ser fantástico. Algunas mariposas revoloteaban alrededor, confiriéndole al hogar del anciano un aspecto similar al descrito en los libros de cuentos. «Adelante, muchacha», le invitó con un amago de sonrisa asomado en sus fruncidos labios. La chica entró sin preámbulos y se sorprendió ante el calor de la construcción y el increíble aire hogareño. Era como un refugio agradable, con pañitos bordados a mano, velas en sus candelabros impecables, la leña perfectamente apilada, la mesa con su respectivo mantel. Candice pensó en lo mucho que le gustaría poseer algo como aquello. La sensación de tranquilidad era avasalladora. «Puedes sentarte. Prepararé una infusión para estos males». Le sonrió de manera afectuosa y supuso que de tener una abuela amorosa, ésta le curvaría los labios de ese modo. Aguardó tranquila con las piernas juntas y observando a todas las direcciones. Gley dejó unos panecillos en el centro de la mesa y la contempló con apreciación. Cogió uno de los panecillos y continuó su escrutinio de la sala, separada por un tabique de lo que supuso era la habitación. Era un sitio pequeño pero bien organizado y dulcemente decorado. Unos minutos después, Gley cogió la tetera y acomodó 2 tazas. Candice la observó en silencio mientras servía un líquido de color verde claro. «Te acompañaré. Recordar es doloroso», fue todo lo que le dijo al sentarse y resolver su infusión. La joven la imitó a los segundos y se sorprendió del agradable sabor que llenó su boca. Parecía increíble, pero sentía que sus pesares eran más soportables. «Esas flores, debo reconocer que la primera vez que las vi me impresioné mucho. No creí que las cuidara con tanta dedicación».
Gray siguió la mirada de Candice y contempló la diversidad de colores que se apreciaban a través de los cristales. Incluso dentro poseía maceteros con algunas más pequeñas. Eran de mi esposo. No iba a dejar que murieran. Las amo porque me recuerdan lo que perdí. Sonrió con tristeza, llevándose la taza a los labios arrugados. Su piel era un viejo pergamino que había encontrado nuevos pliegues con los años, y cada día parecían profundizarse más. Usted lo amaba, sentenció Candice. No puedes imaginar cuánto. Robert era mi todo. La voz le sonó débil, y las ganas de abrazar la fortaleza de esa mujer fueron casi insoportables, mas se contuvo por temor a arruinar el momento. Bien, creo que puedes tener una idea, musitó, soplando el agua de las hierbas. El amor es maravilloso, Candice, pero a veces la vida es tan cruel. Clay soltó un suspiro. Ella no quiso darme nada. Me arrebató al único que amé, y tampoco me permitió tener un pedacito de él conmigo. Cuando la rubia alzó la mirada, se encontró con las lágrimas brillando en los pequeños ojos. Sintió un repentino nudo en la garganta. Solo queríamos un hijo, pero no nos los concedió. Le tembló la mano al llevarse la porcelana a la boca. No creo que... Se aclaró la garganta. Que realmente la haya dejado sin nada, señora Clay. Quizás es una estupidez. Pero, dado que desconozco muchos puntos de la vida, creo que el regalo más grande que le dio es haber amado. Hay gente en este mundo que no es capaz de sentir amor o de encontrarlo, y creo que debe ser una agonía. Además, por lo que usted me ha contado, usted fue verdaderamente feliz. Una emoción que más personas de las que cree jamás han soñado con experimentar. Al terminar de hablar, la mujer de cabello cano permitía que silenciosas lágrimas se deslizaran por sus marchitos pómulos. Tal vez tengas razón, habló suavemente, casi como si el tiempo le hubiera caído de pronto encima. Y quizá debería dejar de torturarme con los recuerdos y comenzar a ser feliz con ellos. Vivir amargada no es vivir, al final de cuentas. La joven alargó la mano y apretó la de la anciana, dándole una sonrisa breve. Permanecieron en silencio unos minutos más, y cada una pensando en su propia realidad y analizando los tropiezos. Candice había tenido unos cuantos y se arrepentía de algunos. Sin embargo, no conseguía sentir una pizca de remordimiento al rememorar la noche anterior. Robert me dejó muchos dibujos y notas. Jamás le dije que no sabía leer, musitó Sue, sacándole de sus cavilaciones. Rellenó la taza de ambas y volvió a su posición. Si usted quisiera, podría leérselas. ¿Lo harías, niña? Le apretó los dedos con sus estrujadas manos. Por supuesto. El rostro de Clay se iluminó con una sonrisa genuina. Y Candice pudo encontrar parecido entre ella y la de antaño. Las buscaré y cuando las junte todas te invitaré de nuevo. Candice asintió, alegre de tener planes para el futuro. Aunque sus ridículas fantasías habían tenido un desenlace tan abrupto, cualquier cosa que le ayudara a mantenerse de pie era útil. No sé cómo lo hiciste, le habló la viejecilla. Pero desde que llegaste y te quedaste, pese a mi humor endiablado, comenzaste a tener importancia para mí. Me adecué a verte por allí, a que sonrieras en vez de echarte a llorar cuando te regañaba y a que cambiaras las cestas para quedarte con la carga más pesada. Siempre te molesto, lo sé. Soy insufrible por naturaleza y sin embargo jamás querría que algo malo te sucediera. Hizo una pausa para beber. Es por eso que lamento lo que haya pasado entre Lord y tú. Lo conozco desde hace mucho y nunca pensé que fuera capaz de hacerte daño. Continuará.